Vamos a saludar al doctor Daniel Sapsay, que está en línea. Doctor Francisco Olivera, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto, Pancho, como siempre. Igualmente para nosotros. Doctor, ¿qué pasa si el Senado decide desoír el fallo de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura y insiste con el pliego anterior y no con el de juez? Bueno, había una clara desobediencia, que es un delito penal, y que debería claramente, tanto por parte del interesado como por parte del fiscal competente, ser interpuesto ante la justicia penal. Ahora bien, yo entiendo que la Corte tiene que hacer valer su autoridad y que ella misma tiene que investir, por un lado, a juez, a que sea el representante de la minoría por el Senado en el Consejo de la Magistratura, y por otro lado, desalojar a Oñate si persiste en su actitud absolutamente de rebeldía. El argumento del gobierno era, bueno, en realidad el presidente de la Corte Suprema está también en el Consejo de la Magistratura, entonces está de los dos lados del conflicto, no debería intervenir. Eso es algo que no tiene ninguna relevancia porque son dos roles distintos, y acá lo que importa es lo que la ley ha establecido, el mismo Congreso, de cuál es el equilibrio, porque recordemos, cuando la Corte Suprema, en un fallo realmente histórico, declara inconstitucional la ley 28.075, aquella que se había inspirado en el pensamiento de Cristina Kirchner cuando era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, establece un calendario para volver a lo que determinaba la ley anterior, es decir, los 20 miembros y la presidencia a cargo del presidente de la Corte Suprema, porque es claro el artículo 114 cuando dice jueces de todas las instancias. Se había anulado nada menos que a un representante de la Corte Suprema. O sea, la ley anterior era espantosamente inconstitucional. Y ahí además, si bien la Constitución no establece el número por estamento, la Corte Suprema hace una definición muy clara de qué entiende por equilibrio. El equilibrio es que ningún estamento pueda predominar en la toma de las decisiones fundamentales del Consejo sin por lo menos la intervención de otros dos. O sea, eso es clarísimo. Sí, perdón. Sí, no, adelante. Ese es cortito. Si el Senado persiste en querer acaparar toda la representación de los que representan al Senado, está volviendo a lo que la Corte declaró inconstitucional, precisamente. Es decir, a querer monopolizar el oficialismo, capturar el Consejo de la Magistratura al tener una mayoría que es relevante y que le permite tomar las grandes decisiones sin necesidad de que participe su estamento. ¿Cómo es en los tiempos y qué es lo que va a pasar, doctor? Recordemos, la Corte dice, bueno, el oficialismo es un solo bloque, no son dos, es decir, tiene que proponer a alguien que le corresponde a la minoría y la minoría le corresponde a la oposición, ¿no? Entonces tendría que ser, en este caso, Luis Juez y no el que pretende el oficialismo, que es el senador Martín Doñate. Supongamos que el Senado insiste con Doñate, ¿cómo se resuelve eso en la práctica? Bueno, es algo que no tiene realmente precedentes. Lo que sí tiene precedentes es el no cumplimiento de fallos de la Corte, lo cual es algo absolutamente inaceptable. Por eso digo que es la Corte la que se tiene que plantar y exigir, por un lado, el emplazamiento de quien es el representante de la minoría y por otro lado, el desalojo de aquel que está usurpando un cargo. Esa es mi sensación. De lo contrario, vamos a estar en un sistema en el cual los fallos de los jueces, y nada menos que los de los jueces máximos de la Corte Suprema, son como una expresión de deseos. Si quien debe cumplirlos, el poder político, le parece que lo va a cumplir, lo cumple, si no, lo desconoce. Pero el presidente del Estado de Derecho. Claro, pero el presidente de la Corte puede, sin que le manden el pliego, tratarlo directamente y hacerlo jurar a juez. Yo entiendo que sí. Frente a la ausencia de cumplimiento de una manda del Consejo de la Corte Suprema en un fallo clarísimo, que además está calificando la maniobra artificial por la cual se dividió lo que era lo mismo como una maniobra artera, como un ardid, que el ardid es el sinónimo de fraude, en fin, y además que condena en costas
a la vencida, es decir, a Cristina. Acá lo importante no es solo que pague, sino lo importante es el principio de igualdad ante la ley. Si cualquier ciudadano debe pagar costas cuando es vencido en un juicio, ¿cómo no lo va a hacer quien es nada menos que la vicepresidenta de la Nación? ¿Cómo analiza la reacción del oficialismo después de esto? Por ejemplo, la escuchaba a Juliana Di Tulio que decía, dentro de poco Rosati va a querer ser el presidente. No sé si estuvo escuchando algunas reacciones. Sí, la escuché. Ella está absolutamente confundiendo las cosas. ¿Por qué? Porque en la intervención del Poder Judicial tiene lugar cuando se violan derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional. La primera vez que la Corte Suprema estableció esa doctrina fue en el fallo Berbisky, que trató el caso del hacinamiento de los presos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires a través de un habeas corpus colectivo. ¿Y qué es lo que dijo? Que el Poder Judicial debe intervenir en aquellas cuestiones que, si bien en principio el mérito y conveniencia de las mismas les corresponde al poder político, sin embargo, cuando a través de esas decisiones se violan derechos legítimos, el Poder Judicial debe restablecer el equilibrio perdido y restablecer los derechos afectados. Doctor, acá pasa lo mismo. Claro. Ella lo que no quiere es control, ella no quiere ser controlada, ella vuelve al siglo pasado, muy atrás, es decir, en la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, que era como un bien de indemnidad para que el poder político no fuera revisado por la justicia, que no hubiera función de control sobre él. Esto ya fue algo que hace mucho fue muy criticado por el doctor Vidal Campos, por el maestro Vidal Campos, que determinó claramente estos principios precisamente. Estoy pensando en que hay por lo menos 2 fallos de la Corte que pueden incluso generar más ruido. Uno es la causa de los pibes villeros de Milagro Sala, que me dicen que podría ser inminente, y el otro es la resolución sobre la coparticipación, el conflicto entre la nación y la ciudad, por el 1,18% de los fondos. Sí, lo que le habían usurpado. Claro. ¿Usted cree que esto puede generar más conflictos? Supongamos que la Corte falla en contra de Milagro Sala, ¿no? No sé cómo viene eso, pero me decían que era bastante cercano. Bueno, yo creo que acá lo que importa no son los conflictos que suscitan los fallos dictados por la Corte, sino cumplir con lo que la Corte dice. Que si no es el permanente amenaza de dar miedo, cuidado lo que van a hacer porque prendemos fuego, todo. ¿Qué es eso? Por favor. Entonces que se paraliza la justicia para evitar consecuencias de que quienes cometieron precisamente delitos no quieren cumplir con las consecuencias. Lo digo como interrogantes retóricos. ¿Y ve venir un año electoral cargado de discusiones que tengan que ver con la justicia? Sin lugar a dudas, porque como claramente estamos viendo que el oficialismo va camino de tener una feroz derrota, sin antecedentes en la historia del peronismo, van a tratar de envenenar todo lo que puedan la cancha para que haya anulaciones, para que se produzcan demoras, etcétera, etcétera. Es el juego que ellos siempre hacen, jugar sucio. Estamos hablando con el doctor Sapsay. ¿Qué tal? Daniel Martín Canenguiser lo saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Martín? Un gusto de escucharte. Bueno, igualmente. Esta semana, además, la defensa de la doctora Kirchner recusó a la jueza Capuchetti, que es la que investiga el atentado que sufrió la vicepresidenta, y salieron a decir que la jueza había estado en la AFI, salieron a decir que no está investigando lo que tiene que investigar, salieron a relacionar al diputado Gerardo Milman con el atentado. ¿Cómo está viendo el desarrollo de esa causa y esta cuestión del kirchnerismo, que cuando ve que la justicia no va para el lado que quiere, empieza a reaccionar de esta manera? Bueno, de alguna manera aplico lo mismo que dije previamente. Es decir, por un lado, hay permanentemente una violación de lo que establece el artículo 109 de la Constitución, que le prohíbe al presidente y por ende al vicepresidente intervenir en causas judiciales. Permanentemente lo hacen, criticándolas, opinando, determinando cómo tienen que fallar los jueces, lo cual es el peor de los mundos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado,
tratan de invalidar a través de aspectos personales de un magistrado una decisión que ve que no les va a convenir o que ya se tomó y no les conviene. Es siempre lo mismo. Si esto el día de mañana, digo, con un cambio de gobierno, no se logra hacer marcha atrás con este tipo de actitudes y el poder político no se allana a las decisiones del Poder Judicial, el Estado de Derecho en la Argentina no puede subsistir. Doctor, ¿por qué la discusión se centra en el Consejo de la Magistratura? Acá hay un problema con la Corte. ¿Es relevante? ¿Por qué es relevante? Podríamos preguntarle por qué es tan relevante que haya un consejero de la oposición o del oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Bueno, es relevante porque no olvidemos que cuando se introdujo el Consejo de la Magistratura en la reforma del 94, se determinó que se lo hacía porque con la anterioridad la remoción y la designación de jueces estaba teñido de política partidaria. Entonces, se interpuso a la decisión de los poderes políticos, que quedaron igual, una instancia técnica e imparcial que, por un lado, elevara una terna al Poder Ejecutivo para que éste sobre esa terna designara a uno, y por otro lado, para la remoción, la comisión de acusación fuera la que precisamente iniciara el proceso de juicio político de remoción. Ahora, lo que pasó es el peor de los mundos, porque lo que se politizó y partidizó de una manera más que nociva es el Consejo de la Magistratura en sí mismo, con lo cual fue capturado por el poder político, y al capturar el Consejo de la Magistratura se captura el Poder Judicial. Es una no sé si fui claro. Sí, es una institución que usted, a la luz de lo que de todo el recorrido desde el 90 para acá, que usted recomendaría, o era mejor el sistema anterior. Nunca la recomendé. Mire, cuando yo integraba el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que era asesor del doctor Carlos Nino, lo cual me honra, si usted lee los dictámenes del Consejo, va a ver que con Nino, Genaro Carrió, Barranco Siveri y muchos otros grandes constitucionalistas, se lo desaconsejó. ¿Por qué se lo desaconsejó? Porque se dijo algo muy coherente. Ya que tomamos como modelo el de la Constitución de Filadelfia de 1787, a través del cual la designación de los jueces se hace por el presidente con el acuerdo del Senado, es importante también aplicar la evolución que tuvieron nuestras instituciones en los Estados Unidos. ¿Cuál fue esta evolución? Se introdujeron instancias de participación en las distintas etapas hacia la designación. En primer lugar, para la propuesta, el presidente observa que se trata de propuestas que le mandan de manera regular los colegios de abogados, las grandes universidades, las academias, etcétera, lo cual ya es un límite. Pero sobre todo el límite viene después, porque una vez que se manda el pliego a la Comisión de Acuerdos del Senado, se hacen audiencias públicas, coloquios, etcétera, para precisamente poder escrutar aquel que va a ser luego ministro de la Corte o no, según lo que ocurra en esas instancias. Y esto ha sido muy positivo, porque precisamente por ese tipo de instancias surgieron los defectos que tenían tantos magistrados como también secretarios de Estado, porque por enmienda la Constitución de Estados Unidos se agregó el acuerdo del Senado para designación prácticamente todos los funcionarios importantes del Ejecutivo. Y esto ha demostrado ser de una eficacia fabulosa. Entonces, ¿qué dijo el Consejo para la Consolidación? En primer lugar, es algo que no cuesta nada. No sale desde el presupuesto, no hay que poner ni un peso por esto. En segundo lugar, es coherente con el sistema que nosotros hemos tomado. ¿Por qué tomar un sistema que está tomado de una lógica de los sistemas parlamentarios europeos continentales y responde precisamente a que allí se le fue desprendiendo la función judicial al rey, y entonces era necesario crear este tipo de institutos? No tiene nada que ver con lo que pasa en la Argentina. ¿Para qué tomar, que además es algo carísimo, y en cambio seguir con lo que fue el ritmo marcado por el modelo constitucional que nosotros tomamos? Y yo vuelvo a pensar exactamente lo mismo. Lamentablemente, transcurridos tantos años,
digo, lamentablemente me doy cuenta que no solo no me equivoqué, sino que todavía salió mucho peor de todo lo que yo me de lo que imaginaba. Doctor, usted sigue con su canal de YouTube. Tengo intriga de cuántos seguidores vamos. La última vez que hablamos creo que tenía como 40.000. Ahora estamos ya en casi 45.000. 45.000. Y además usted sabe que he tenido una inmensa alegría, porque en Google, porque YouTube depende de Google, los directivos de Google le han comentado que el canal educativo de Daniel Sapsay es el que tiene más suscriptores en América del Sur. Mire qué bien. Bueno. El más prestigioso. Sí, me dio una alegría enorme, para que lo voy a negar. Y además eso es mucho gracias a los comunicadores y a la cantidad de gente que me sigue, ¿no? Bueno, muchas gracias, así doctor. Muy amable. No, pero es la verdad. Así que por eso les pido después que me manden esta grabación, porque una de las secciones son las entrevistas con los periodistas, que ya hay varias con usted, Pancho. Pero cómo no, le vamos a pedir acá a Fabián Gijón, nuestro productor, que le mande el audio si lo cuelga. Gracias, doctor, muy amable. Al contrario, un abrazo grande y otro para Martín, que hacía mucho que no tenía noticias. Ah, sí, está acá. Está bien, está muy bien, así que... Doctor, gracias. Un gran abrazo. Adiós. Era el doctor Daniel Sapsay, constitucionalista.